Bien, hermanos, abrimos nuestras Biblias. Estamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y allí nos encontramos estudiando este pasaje que tenemos ante nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos del 1 al 10. A cada cristiano, y especialmente a los predicadores, Dios les ha dado el ministerio de la reconciliación. Lo hemos estudiado las semanas anteriores, que consiste en proclamar el evangelio a los pecadores, para que ellos puedan reconciliarse con Dios, y lo hacen a través de la obra de Jesucristo. Y debido a que nosotros somos los proclamadores de esa palabra, se nos llama embajadores de Cristo. Es como que estamos rogando a hombres y mujeres que se reconcilien con Dios. Pablo definió así para nosotros el ministerio de la reconciliación. Y eso es lo que tú y yo juntos estamos haciendo aquí en este mundo. Eso es lo que hacemos. Debemos llamar a los pecadores a reconciliarse con Dios. Pero en este capítulo 6 dice que este ministerio de la reconciliación y la proclamación de la palabra conduce a unas reacciones extremas. Así lo comenzamos a hablar la semana anterior. Y no debería sorprendernos que el predicador sea el hombre más odiado y amado de la comunidad. No debe ser sorpresa para nosotros que aquellos que escuchan el evangelio se arrepienten y creen en el evangelio, bueno, van a amar al mensajero. Ah, qué buen mensajero, ese hombre me gusta. Mientras que aquellos que escuchan el evangelio, aman su pecado, rechazan el mensaje, se van a resentir con el mensajero. Eso ocurre, eso es lo que está anticipando el apóstol Pablo. Por eso, la respuesta esperada a un ministerio que es fiel no va a ser la popularidad, ¿ves? Sino más bien va a ser seguir el camino de nuestro Señor Jesús, que tal vez Él fue el más amado y también fue el más odiado. Así que Pablo habla en este capítulo 6 de la forma en que Él mismo fue tratado. Y vamos a leer estos 10 primeros versículos del capítulo 6. Dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí. Vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Vaya, esta es la paradoja del ministerio. Esta es la paradoja del ministerio. Y cuanto más noble es el predicador, más noble es el ministro, más paradójico puede ser su ministerio. Al igual que Pablo, él era un embajador de Cristo, tú y yo que proclamamos este mensaje del evangelio, sea la enemistad que tiene con Dios y la reconciliación que va a tener este mismo tipo de respuesta en un grado u otro. Esa es la respuesta que se va a tener. Y Pablo establece 4 perspectivas que le permiten soportar esta paradoja, esta contradicción y lo que hemos leído aquí, lo que él nos muestra. Él presenta 4 perspectivas y la primera que estudiamos la última vez es del privilegio.
Es la manera como ver el ministerio como un privilegio. En segundo lugar, él tenía pasión en el ministerio. En tercer lugar, la protección. Y en cuarto lugar, el entendimiento de esta paradoja. Y un embajador eficaz de Cristo que proclame esta palabra de la reconciliación en el contexto del ministerio de reconciliación al que hemos sido llamados, va a necesitar estas 4 perspectivas. Todos las necesitamos. Así que hagamos un brevísimo resumen de las 2 primeras, que fue lo que revisamos la última vez. La perspectiva del privilegio, en primer lugar, en el versículo 1, dice: así pues nosotros, y aquí comienza diciendo, esto es sorprendente, esta declaración introductoria de Pablo, dice, como colaboradores suyos. Esta es la perspectiva que tenía Pablo del ministerio. Para él esta era la dignidad más grande que tenía, esta dignidad del ministerio, este honor del ministerio. Y ahí está la gloria del ministerio, que estamos trabajando junto con Dios. Estamos trabajando con Él. Ya ha venido diciendo en el versículo 18, capítulo anterior, que Dios es el que nos reconcilió, que Dios nos dio este ministerio de la reconciliación. En el versículo 19 dice que Dios en Cristo está reconciliando al mundo, que nos encomendó la palabra de la reconciliación. En el verso 20 dice, Dios rogando por medio de nosotros. Y aquí está la dignidad del ministerio, es que nosotros somos colaboradores de Dios. Qué condescendencia del Señor Jesucristo, qué encarnación para que el Dios todopoderoso de gloria, el eterno Dios, morara dentro de nosotros y se rebajara a trabajar con pecadores indignos como nosotros. Esto le llamaba tanto la atención al apóstol Pablo, y él tenía esta perspectiva en su ministerio. Era importantísimo. Esa es la nobleza del ministerio que Dios nos ha dado. Y eso le permitía seguir a pesar de tantas circunstancias adversas que él vivía. Y en segundo lugar, vimos la perspectiva de la pasión en los versículos 1, la última parte, y el verso 2. Porque este privilegio de trabajar junto con Dios en este drama de la redención, en la salvación de las almas eternas, produjo en el corazón del apóstol Pablo una pasión. Porque si lo ves como un privilegio el ministerio, entonces metes todo lo que hay en tu vida, en tu corazón, y para Pablo era un celo persistente por cumplir entonces ese ministerio, esa tarea. Y por eso en el versículo 1 sigue diciendo, os exhortamos también. Es decir, que está como suplicando, rogando, llamando, exhortando a que recibáis, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibas en vano la gracia de Dios. Porque esta gracia es la que salva, es la gracia la que santifica. La gracia de Dios es la que permite que este evangelio entonces alcance a un hombre, se arrepiente y sea salvado, sea justificado en los méritos de Cristo Jesús. Y esta gracia es también la que santifica a cada creyente. Así que es fundamental. Y Pablo dice, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Vaya, los legalistas habían entrado aquí a la iglesia y han confundido el evangelio tan simple, la pureza de la gracia, la han querido manchar, meterlo con las obras. Han hablado de una salvación por obras y una santificación por obras que es imposible. Pablo bien pudiese haber dicho aquí a los hermanos de Corinto, como dijo a los Gálatas, pero si ustedes comenzaron en el Espíritu Santo hizo la obra de gracia de salvarlos, ¿cómo es que quieren terminar en la carne? Sosteniendo la salvación, santificándose con la obra de ustedes. Es imposible lo que están haciendo ustedes. Y Pablo le preocupa que haya predicado la gracia de Dios para nada. Dice, no hagan eso. Así que hay una pasión para él, una urgencia cuando les está como gritando en el versículo 2 que dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido.
Este es un pasaje de Isaías 49, que hay un momento en que Dios escucha, hay un momento en que Él ayuda, y eso quiere decir que hay un momento en que Él ya no lo hace, ¿no? Y por eso dice, he aquí el tiempo, este es el momento, no hay tiempo que perder, es lo que está diciendo. Este es el evangelio que salva y es el tiempo que deben predicar. Este es el momento para aceptar la verdad que santifica. Entonces Pablo está como un hombre suplicante, como un mendigo, uno que está exhortando, como un embajador fiel. Él dice que nosotros también debemos estar en este ministerio de la reconciliación haciendo esto. Entonces, 2 puntos hemos visto la última vez y ahora vamos a estudiar el tercer punto, que es la perspectiva de la protección. La perspectiva de la protección desde el versículo 3 y vamos a avanzar hasta el verso 7 el día de hoy. Bien, entonces, si hay quienes rechazan la gracia de Dios, ¿verdad? Que sí hay, usted predica el evangelio y hay mucha gente que rechaza la gracia de Dios. Pero el apóstol Pablo quisiera estar segurísimo de que no es porque él haya puesto una piedra de tropiezo en ese camino de la gracia. Él no quiere encontrarse de que él sea el problema, que él es el que ponga la piedra para que alguna otra persona no escuche el mensaje del evangelio. Y esa es una preocupación para el apóstol Pablo, que él no quiere ser culpable de lo que Dios sí les acusó a los judíos. Recuerdan en Romanos 2:24, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por quiénes? Por causa de vosotros, judíos, les dice. El nombre de Dios ha sido blasfemado. No es suficiente que el Dios de este mundo haya cegado las mentes de los incrédulos. No es suficiente que el pecador ya ame su propia iniquidad, que ya eso es un tropiezo de ellos mismos, ¿sí ves? De su propio corazón. No es suficiente que el hombre natural no pueda entender las cosas de Dios. Es suficientes barreras, suficientes tropiezos tiene el hombre que no es creyente. No es suficiente que ellos estén sordos, ciegos y mudos a la verdad por sí mismo, porque nadie puede entender la verdad por sí mismo. Y es más, ellos están exacerbados por Satanás todavía allí. Sería mucho peor todavía que tú, por la blasfemia de tu propia hipocresía, los has hecho blasfemar contra Dios. Esta es una acusación tremenda. Esta es una acusación aterradora, decir que tú, cristiano, o tú, predicador del evangelio, eres la causa de la blasfemia porque mencionas el nombre y tú mismo eres un hipócrita. De eso Pablo se cuidaba y Pablo no quiere tal acusación en su vida. Yo no quiero eso. Y en el verso 3 por eso dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Eso es. ¿Ves? El fiel embajador de Cristo no hace nada que desacredite el ministerio vital de la reconciliación. No quiere ser una piedra de tropiezo. Así que Pablo va a proteger su integridad de su misión. Va a proteger la integridad del evangelio, la integridad del Dios que representa. Si yo estoy representando, soy un embajador de Dios, Él quiere cuidar eso. Quiere cuidar, quiere proteger. Todos sabemos que al compartir el evangelio a las personas, algunas personas, usted sabe muy bien, que está buscando excusas para justificar su rechazo. Siempre están buscando alguna cosa para justificar su propio pecado, ¿sí? Alguna excusa, ¿sí? Y la excusa más común y favorita que les gusta encontrar es que los cristianos solo son un montón de hipócritas. ¿Ha escuchado así? No, yo no voy a la iglesia porque yo conozco unos hermanitos que son hipócritas. Y esa es la palabra favorita. Se escucha, algunas son inventadas, otras pueden ser reales. Y eso es lo que Pablo no quiere caer en eso. Y por eso debemos revisar nuestras vidas, ¿no? Si de verdad estamos proporcionando alguna excusa para que resistan la verdad otras personas. Ninguna justificación para su rechazo
a la crítica común de que los cristianos son falsos y farsantes. No debemos dar pie para una cosa como estas. En otras palabras, la proclamación del Evangelio no puede estar en conflicto con la virtud personal. Y Pablo sabía que eso solo daba una excusa para la incredulidad. Y él no lo quería. Y cuando Pablo le escribió, recuerdan, a Tito, allá estaba en Creta, en la iglesia que estaba en Creta, de cómo él debía evangelizar. Él les dijo cómo debía ir con cada grupo de personas. En Tito 2.1 es interesante lo que les muestra el apóstol Pablo en este evangelio de la proclamación. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Es decir, oye, predica la sana doctrina. Predica la sana doctrina. ¿Para qué? Mira el verso 3, Tito 2.3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Es decir, predica la sana doctrina. ¿Para qué? Mire el verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Sigue diciendo, oye, predica la sana doctrina. ¿Para qué? Mire el verso 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Todo el problema en el evangelismo es la virtud de la iglesia, ¿ves? Es la virtud de la iglesia. Se busca evangelizar, una iglesia que evangelice. No se trata de motivar el pastor que hable y que motive. Se trata de la virtud de la iglesia, lo que la iglesia vive en realidad. Ese es el verdadero evangelismo. Y por eso en el verso 5, en la última parte del verso 5 aquí en Tito 2.5 dice, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. ¿Ves? Si no es blasfemada, abre el ministerio evangelístico. ¿Ves? Mira el verso 8. En la última parte del verso 8 dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y el verso 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, protege la pureza de uno, proteger la virtud de uno es algo crucial. Y eso es exactamente lo que está señalando Pablo en este versículo 3 de nuestro texto. El lado negativo, es decir, no damos motivo de ofender, no damos motivo para ofender. En el lado positivo, nos recomendamos a nosotros mismos como siervos de Dios. Pablo dijo en la primera carta a los Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No estaba flagelándose, no estaba golpeándose el apóstol Pablo, lo estaba disciplinando su carne. Eso es lo que estaba haciendo, disciplinando su carne. Tengo que someter mi carne pecaminosa a la verdad de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tengo que someter mi carnalidad al Espíritu de Dios para que al predicar a otros yo mismo no sea descalificado. Después de todas las acusaciones que le habían hecho al apóstol Pablo, de que él estaba por dinero, que le interesaba el dinero, de que él estaba por mujeres, todo eso le inventaron aquí los falsos maestros que entraron a Corintio. Eran todo mentira, que él era un engañador, que él tenía una vida secreta de pecado, pero ustedes no lo saben, que él era un manipulador de la verdad y que no tenía credenciales de Jerusalén. Él no es un verdadero apóstol, el de los 12, él no es de esos. Y no tenía que llamarse a sí mismo un verdadero apóstol, así que todas las cosas terribles que le montaron a él, ¿sí? Se habían incluso esparcido por la asamblea de Corinto. Y él responde así. Mira, segunda carta a los Corintios, retrocedemos al capítulo 1 y al versículo 12. Segunda carta a los Corintios 1:12.
porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál es la gloria de Él? El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces vemos que Él protegió su pureza, protegió su virtud. Y Él hizo de este tema el tema de segunda carta a los Corintios, porque eso es lo que hace, porque los enemigos buscaron todas las formas posibles de destruir la credibilidad de Pablo. Siguieron sus pasos donde quiera que él iba. Él salía de un lugar, llegaban estos hombres detrás y seguramente iban preguntando, oye, mira, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hace? Buscándole cualquier debilidad de él, algo que haya hecho que le pudiesen allí señalar y hacer un escándalo. Querían destruir a este hombre porque Dios lo había puesto como un hombre estratégico. Y eso lo sabían los falsos maestros. Él escribió 13 epístolas. Y tú te puedes imaginar si en algún momento le hubieran encontrado algún escándalo moral allí en la vida del apóstol Pablo, cuán diferente nosotros leeríamos las exhortaciones de él. Tal vez no nos agradaría estudiarlas mucho, ni entenderlas mucho, ¿sí ves? Entonces él cuidaba eso. Cuán diferente pensaríamos sobre el modelo de la virtud cristiana también, porque Pablo habla mucho de esto. Y puedes creer que todas las fuerzas del infierno y la humanidad juntas estaban haciendo todo lo posible para encontrar algún pecado, alguna iniquidad para llevar a Pablo a una situación comprometedora que devastaría su integridad. Pablo dice, he protegido mi vida. Cada predicador, cada testigo cristiano debe considerar este deber de decirle a la gente el evangelio como la responsabilidad más importante, más honrada, más urgente y más santa de la vida. Y no solo que lo decimos, sino que también debemos vivir eso. Y es tan triste y trágico revisar las vidas de aquellos que por el pecado y el escándalo han deshonrado a Cristo y su evangelio y han alimentado el fuego de los incrédulos para justificar su rechazo. Los hay, ¿verdad? Los hay. En redes sociales nosotros podemos observar. Al mundo le encanta eso y quisieran esparcirlo a todo el mundo. Se deleita con ello el mundo cuando alguien así puede caer. Y a veces quieren exagerarlo y a veces también podrían hasta inventarlo. Triste es cuando vemos una exposición escandalosa de alguien en el ministerio y sabemos que el evangelio es desacreditado y el nombre de Jesucristo es avergonzado. Es triste por eso, enterarnos de una situación así. Pero por otro lado, debemos estar gozosos. Por otro lado, aún en situaciones así, debemos estar gozosos en nuestro corazón porque la exposición pública sigue siendo mejor que el ocultamiento. Es decir, Dios lo ha traído a la luz y todo el mundo lo sabe y eso es mejor que estar escondido. Y en eso nos podríamos gozar. Y al menos la corrupción no está carcomiendo el corazón de la iglesia porque ha sido expuesto un pecado así. Y Pablo no quería pasar por una experiencia así. Él no lo quería. Él era un protector de la gloria y la integridad de la verdad. Era protector del honor del Señor y protegía la credibilidad del mensaje. Lo protegía. Y lo dice allí, por eso en el verso 3 dice, para que nuestro ministerio no sea vituperado, dice. Para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y es por eso que escribió esta epístola, no para salvar su ego, no por su reputación o por sus ingresos, sino para salvar esta oportunidad de predicar la verdad y no ser considerado un mentiroso y un farsante. Y él se defiende por el bien de la proclamación de la verdad, para que no sean los falsos maestros que ocupen el lugar de él y lleven a la congregación a los destinos del infierno. Él está decidido a que ninguna culpa real se oponga a él, ninguna mancha. Está decidido a que nada, ninguna de esas desgracias le llegue a él. Quiere que
las personas puedan mirar su vida lo más cerca posible, tal vez con todo su escrutinio, que puedan reunir y no encontrar nada que pueda destruir el ministerio que Dios le ha dado. Se cuida de eso. Esa es la protección. Este es el tercer punto que estamos estudiando y él nos lo presenta. El ministerio de la reconciliación llama entonces a los más devotos, llama a los más fieles. Y en un momento en que la debilidad moral y la ignorancia doctrinal están en su punto más alto, entonces allí se requiere un nivel de integridad y un estándar que no debe reducirse. Allí deben salir esos hombres. Y Pablo sabía exactamente lo que estaba en juego: la credibilidad de la fe salvadora y santificante. Eso estaba en juego. La salvación de los pecadores y la santificación de los que ya son creyentes. ¿Cómo podríamos convencer a alguien de que Jesucristo salva? Oye, Jesucristo transforma tu vida cuando nos están mirando y estamos demostrando ninguna transformación. No hay impacto en absoluto. Así que Él protegió su vida, Él cuidó su vida. El lado negativo es lo que Él no hizo, está en el verso 3, y el lado positivo, lo que sí hizo, nos lleva aquí al versículo 4. Este es el lado positivo, lo que Él sí hizo. En lo otro no hizo porque Él no quiso ser un escándalo, ¿no?, que avergüence y blasfeme el Evangelio. Pero aquí está el lado positivo, y esto es lo que Él hizo. Verso 4 dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. El mayor regalo que un predicador, que un pastor puede darle a la iglesia, no es un tremendo mensaje, o un mensaje que cambió la vida de algunos por ahí, que está bien que lo haga un ministro así, ¿no? El mayor regalo no es la comprensión de lo que enseña la Biblia o la sana teología, que eso está muy bien, y una iglesia puede ser bendecida por ello. Pero el regalo más grande que un predicador puede dar es la virtud personal. Ese es el mayor regalo, la virtud personal. Ese es el mejor regalo porque eso hace que todo lo demás sea creíble. ¿Entiendes? ¿Ves la bendición de eso? Todo lo que el predicador puede decir de la Escritura es creíble porque le acompaña la vida del predicador. Vaya, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Es increíble, es tan bueno, es maravilloso que una congregación pueda estar contenta y se regocije por la teología de sus pastores, o por la doctrina de los pastores y lo que enseñan, ¿no? Pero en lo que debe ser estimado un predicador o un pastor es por su carácter. ¿Entiendes? La verdadera estimación debe ser por su carácter. Así que la vida de un ministro es la única carta de recomendación que importa. Eso es lo que importa. Y Pablo por eso dice aquí: antes bien nos recomendamos en todo. Mira cómo se recomienda: como ministros de Dios. En el lado negativo él decía: yo tengo cuidado, ¿no?, con lo que no hago. Yo no quiero hacer esto. No quiero hacer un escándalo. En el lado positivo, acá en el verso 4 dice: tengo cuidado con lo que hago al esforzarme por recomendarme como un verdadero siervo de Dios. ¿Y cómo conoces al verdadero siervo de Dios? ¿Cómo lo puedes conocer? ¿Cómo usted puede conocer uno de ellos? Por el título de seminario que tiene, por la educación que tiene ese ministro, por la teología correcta que profesa, por la popularidad, por la gran personalidad que tiene él, por una superdotación que tiene de muchas cosas que Dios le ha dado, por éxito, por fama. ¿Cómo lo puedes reconocer? Por la prosperidad material. ¿Cómo reconoces a un verdadero ministro? Porque Pablo dice: yo me recomiendo como un ministro fiel, como un ministro de Dios, dice. Él se recomienda así. ¿Cómo lo puedes reconocer? Por ninguna de esas cosas que lo hemos dicho a nivel de pregunta.
Pero Pablo está diciendo que los siervos fieles de Dios son elogiados por su capacidad de perseverar. Eso es lo que dice en el verso 4. Mira lo que sigue diciendo. En mucha paciencia. Y allí lo comienzas a reconocer. En mucha paciencia. ¿Qué es esto de mucha paciencia? Está hablando de mucha resistencia. Este es el único en la lista que tiene el adjetivo agregado, mucha. Es mucha, dice paciencia. Se destaca como un punto singular que luego se define con lo que viene después. Es decir, ¿qué es eso de que él tiene mucha paciencia? Bueno, se define en todos los términos que vienen más adelante. ¿Y qué viene más adelante? En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, con mucha paciencia en todas estas circunstancias. Así que el fiel siervo de Dios es elogiado en primer lugar por su capacidad para sobrevivir a la hostilidad de los enemigos de la verdad. Y él permanece fiel. Él permanece fiel. Eso es con mucha paciencia. Ese es el lado negativo. Soporta las hostilidades. El lado positivo es que él es el siervo de Dios que es elogiado por no vacilar nunca en la pureza. Él muestra pureza. No vacila en el conocimiento porque tiene conocimiento. En la paciencia, en la bondad, etcétera. Todo lo que hemos leído allí. Todos los aspectos positivos que comienzan allí en el versículo 6. Pero el elogio es el mismo. El hombre soporta todos ellos. Él lo puede soportar todas estas cosas. No importa cuál sea el ataque. No importa de dónde venga. No importa cuál sea la dificultad. Él soporta. Él soporta. Y así es como un predicador pudiese elogiarse a sí mismo. Si Pablo se elogiaba era de eso, ¿ves? Él está hablando de eso. Se puede elogiar de eso. Y esas palabras comienzan en el versículo 4 y continúan hasta el versículo 7 y están cargadas de tremendas emociones porque tú lees eso y rápidamente nosotros podemos imaginarnos en la vida de Pablo cómo él sufrió todo este tipo de circunstancias. Eso nos dicen que en el ministerio de la reconciliación, algunos están diciendo que se exige a Dios, exigimos a Dios. No, ¿qué vemos aquí? Dios es quien nos exige tremendamente. Él nos exige estas cosas. Es Dios quien nos exige a nosotros. Es Dios quien nos exige que soportemos todo tipo de hostilidad. Él exige que tú y yo perseveremos en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, en las armas de justicia. Es Dios quien nos está a nosotros diciendo que perseveremos en cada una de estas cosas. Entonces los embajadores de Jesucristo son, ¿qué cosa? Aquellos que son tan leales a Cristo que no buscan mayor consuelo, sino mayor resistencia. Mayor resistencia. No buscan mayor prosperidad, sino mayor pureza. Eso es lo que buscan, mayor pureza. Así que Pablo está definiendo aquí el ministerio que está dispuesto él a hacer sacrificios, a soportar cualquier tipo de hostilidad, a ser impopular, a vivir como lo exige el Evangelio, no como lo sugiere la cultura. Nunca se acomodó a la cultura el apóstol Pablo. Lo que manda el embajador leal no es la popularidad, sino la resistencia. Resistir, resistencia. Y esta palabra resistencia, upomone, intraducible, dicen en el griego, significa triunfar bajo la dificultad. Estás en dificultades y triunfas bajo esa dificultad. Soportar con una actitud triunfante bajo la dificultad. Soportas con una actitud triunfante bajo la dificultad. Eso es lo que lo elogia al predicador. Eso es lo que lo elogia, ¿sí ves? Y mira las cosas que enumeran, que definen esta resistencia. Dice, resistió mucho ¿en qué?
en tribulaciones. ¿Qué significa tribulaciones? Bueno, creo que nosotros sabemos. Cualquier cosa que exprese presión, que está ejerciendo presión, presión física, presión emocional, presión espiritual. Cualquiera de estas cosas son tribulaciones. Estas son experiencias aplastantes, estas vicisitudes que nos agobian y agobian el corazón, esas decepciones que aplastan la vida de cualquier creyente y de los líderes. Es doloroso, es algo doloroso de la vida. Esa es la misma palabra que Pablo usó en Hechos 20 cuando él dijo que iba a ir a Jerusalén atado en su espíritu. ¿Qué más? ¿En qué más pudo soportar esto? En necesidades, esta segunda palabra. Y esta es una palabra general para las dificultades. Podría referirse a todas las persecuciones, a las luchas de la vida en un entorno caído. Tiene que ver con dificultades que no tienen alivio. Tienes dificultades, pero que tú no encuentras que haya alivio. Dificultades que no hay salida, están allí siempre. ¿Qué más? Y en angustias, literalmente eso significa confinar en un lugar muy estrecho donde alguien no puede darse la vuelta. Estás como atrapado y no puedes ni siquiera virarte porque es tan estrecho el lugar que no encuentras la salida, no encuentras ni siquiera cómo darte la vuelta porque no hay lugar en que puedas darte la vuelta. Eso es en angustias. Esos lugares estrechos, frustrantes, esos lugares sofocantes e implacables, sin escapatoria y sin forma de sentirse cómodo. Y Pablo tenía ese tipo de presión, dificultades y angustias, cosas que agobiaban su corazón y lo aplastaban. Dificultades que no alcanzaban alivio, confinando cosas donde ni siquiera podría encontrar una salida. Ni siquiera podía encontrar la manera de darse la vuelta y ponerse cómodo. Así que esta preocupación implacable de todas estas cosas que estaban en su corazón. Y él resistía a esto, eso es lo que dice Pablo. Él podía resistir esto. Y luego pasa a cosas que son externas. En esta segunda lista de 3, en el verso 5, dice, en azotes, en cárceles y en tumultos. Esto tiene que ver con algo más externo. En azotes son latigazos mutilantes, porque esos latigazos cortaban, ¿no?, parte de la piel en la espalda, ¿no? Y eso lo vemos a lo largo de esta carta en el capítulo 11, que él experimentó este tipo de palizas. En cárceles, porque él estuvo allí encarcelado en algunos lugares, y en tumultos que tiene que ver con disturbios, desórdenes civiles y violencia de turbas. Vaya. Y puedes encontrar todo eso en el libro de los Hechos, y en cada una de las ciudades él tuvo esos disturbios, esos tumultos que estaban en contra de él. Entonces, tú puedes darte cuenta que la insignia de la fidelidad no era su riqueza. No fue el éxito en el ministerio. Es que él es muy popular, él es muy conocido. Y todo esto, y eso va a demostrar que la bendición de Dios está con esa persona. No, la insignia de su fidelidad no era la riqueza, ni siquiera era la salud. Porque él se estaba haciendo más viejo. Él decía, estoy ya anciano, y en realidad no tenía una edad para ser anciano, pero su cuerpo físico en verdad se estaba desgastando más de lo normal. Habla de sí como un anciano y no era tan viejo. Su cuerpo estaba fallando rápidamente, así que no fue el éxito terrenal, ¿no? La medida y la insignia de su fidelidad elogiosa fue el hecho de que él soportó el sufrimiento y nunca se acobardó. Allí está. Soportó todo ese sufrimiento y nunca se acobardó y nunca cambió su mensaje y nunca se contuvo y nunca se cansó. ¿Qué te parece? Ese es el éxito. Ese es el éxito. Eso es lo que puede ser que un elogio en el ministerio. ¿Ves? Y ahora el apóstol Pablo en el verso 5, en la segunda parte, agrega algunos asuntos internos y externos que él soportó, pero estas son como cosas autoinfligidas, que tiene que ver que él mismo quiso en cierta manera, ¿sí? Y obsérvelo hasta el final, dice, en trabajos, en desvelos, en ayunos.
no se le impuso eso realmente, no se le impuso, eso fue por elección. Trabajos, que es koros, significa trabajar hasta el punto del agotamiento. Él quiso hacer eso. Ese es el trabajo que te quita todo lo que tienes y no te queda nada. Quedas totalmente exhausto. Y es así como él trabajaba, a veces con sus manos, para ganarse la vida a sí mismo y a todos los que viajaban con él, para poderlo sostener, y a veces en la predicación del Evangelio. Pero el trabajo fue duro, ¿no? Y trabajó hasta el punto de la angustia por elección. Él quiso, ¿sí? A los corintios, él no quiso hacer uso de las ofrendas que por derecho le correspondían. Él dijo no, porque no quería poner ningún tropiezo, así que él se autoimpuso eso. Y tuvo que trabajar. Aparte de predicar, tuvo que ir a trabajar. Otra cosa, en desvelos, nosotros le conocemos como insomnio. No tenía que trabajar el día y noche, no tenía que ministrar día y noche como dice que lo hizo. Pues he ministrado de día y de noche, dice. No tenía que quedarse despierto toda la noche en oración, en intercesión en nombre de la iglesia. No tuvo que pasar la oscuridad de la noche sin dormir tratando de elaborar una estrategia ministerial y preparar lo que podría decir. No tuvo que soportar el insomnio del exceso de trabajo, los músculos adoloridos sin el alivio de ningún tipo de medicamento en ese día, esos dolores que te permiten permanecer despierto toda la noche y no encontrar descanso. Eso fue por elección, eso fue por elección. Y en ayunos dice, no tenía que quedarse sin comida, es solo que se puso en circunstancias y condiciones que no estaba disponible, como sabemos con los corintios. Pero lo hizo por el bien del ministerio, estaba dispuesto a hacerlo. Pero él padeció y soportó todo eso. Y el punto de esto es que se elogió a sí mismo por su resistencia a través de toda esta hostilidad y toda esta dificultad. Esa es la medida del elogio de un hombre. Si quieres elogiar a un hombre, es allí. Eso es lo que deberías elogiar. No es su popularidad que tiene allí en el mundo, ¿no? Ni siquiera Pablo era popular en ese medio. Ni siquiera los corintios era popular porque la asamblea estaba en contra de él. Muchos hermanos estaban en contra de él, ¿sí ves? Era el más impopular, diríamos allí. Querían hasta eliminarlo. Pero aquí hay un hombre que probó su carácter por su resistencia. Su resistencia. ¿Quieres tirar la toalla? Oye, mira lo que nos muestra el apóstol Pablo. La resistencia. Aquí hay un hombre que decía, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hablando de Jerusalén, él ya iba a viajar a Jerusalén. Pero él dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo quiero terminar el ministerio que Dios me ha dado. Quiero terminarlo bien. Así que no me importa lo que voy a padecer allá. ¿Sí ves? Muchos cristianos hoy en día, no, allá voy a sufrir. Ni voy. Corro. Aquí hay un hombre que podía decir, los sufrimientos de este mundo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera. Él podía decir eso, ¿sí ves? Aquí hay un hombre que puede llegar al final de su vida con nada más que en una celda de prisión y le iban a decir, pon tu cuello allí porque le iban a cortar la cabeza y él iba a terminar diciendo que ha corrido la carrera, ha peleado la batalla y ha mantenido la fe. Ese es el hombre que podía decir eso. Y en el lado negativo había soportado todas estas hostilidades, se había enfrentado al enemigo, había peleado las batallas, se había enfrentado a los leones, incluso el mismo Nerón, no le hicieron pedazos los leones, soportó en las peores condiciones posibles, y ese es el carácter encomiable de un hombre manifiesto. Eso sería el lado negativo, soportó todo eso. Pero hay un lado positivo y nuevamente tenemos tres grupos de tres, que no es
no solo es la resistencia a las hostilidades, también es perseverar en aquellas cosas que nos definen en la gracia, la justicia que Dios nos ha concedido. ¿Qué cosas? Mire el verso 6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y aquí encontramos que también hay grupos de 3. Si tomamos los 3 primeros, Pablo dice que él nunca ha vacilado en la pureza. Nunca ha vacilado en la pureza. He aguantado de una manera pura, pureza de vida. Eso significa pureza de pensamiento, pureza en las motivaciones. En las motivaciones. Esta palabra pureza en realidad significa libertad de todas las manchas carnales. Él dice, he estado así en pureza. Es una palabra completa y está en la parte superior de la lista positiva, que realmente es muy importante. El hombre vivió una vida pura. No hubo reproche, no había culpa hacia él, ni vergüenza. Soportó impureza hasta el fin, hasta el fin. Y dice, en ciencia, y ciencia es conocimiento. Y él tenía una comprensión de las verdades divinas. ¡Qué tremendo! Cuando se tiene una comprensión de todas las cosas, una comprensión de la sana doctrina, una comprensión del amor, del propósito redentor de Dios, una comprensión del hombre pecador, una comprensión del error religioso. Pablo sabía cada una de estas cosas. Le permitían con cierta facilidad reconocerlos. Él conocía los sistemas falsos, a los falsos maestros. Él entendía las estrategias de Satanás, por dónde iba el ataque. Tenía comprensión por los medios del ministerio efectivo, como la predicación, la enseñanza, el discipulado, el evangelismo. Son 4 cosas que él mantuvo siempre. Él entendió esto claramente y nunca vaciló de una comprensión adecuada. Por eso no lo ves que él se haya desviado al error. No fue arrastrado por otros vientos de doctrina que salían una y otra vez. Él las reconocía e iba y atacaba. Eso, era sólido en su doctrina y nunca vaciló ante eso. Tremendo conocimiento de la verdad en todos los frentes. Así que en ciencia me mantuve en conocimiento. Además soporté en longanimidad. Eso es macrotumia. Longanimidad significa tolerancia con las personas. Hay personas que no las podrías tolerar, ¿verdad? Y mejor nunca hablas y las evitas. Pablo seguramente tenía de todo tipo de personas. Porque la gente es la que prueba nuestra paciencia, ¿verdad? Es la gente la que prueba nuestra paciencia. Nosotros podemos decir, no, si yo soy un hombre súper paciente. Pero viene una persona y te saca de casillas, ¿ves? Y él tuvo que lidiar con ignorantes, que seguramente hablaban cosas de necios. Él tuvo que lidiar con los pecadores, con los que tenían un duro corazón, con los débiles incluso. Paciencia, esa es macrotumia. Tuvo que lidiar con los rebeldes, que no es tan fácil lidiar con los rebeldes. Y tuvo que lidiar con los demasiado escrupulosos, con los críticos, con los que tenían alguna mente estrecha, con los hostiles y con los mortales. Vaya, tuvo que lidiar con gente que era corrupta, con los que amotinaban, con élites que querían atacarlo al apóstol Pablo. Tuvo que lidiar con pobres, con los educados, los incultos, los morales y los inmorales, con todo tipo de personas, con aquellos que son pusilánimes, que quisieras que ya obedezcan al Señor, pero ahí están, no hacen nada, no hacen nada con la cabeza abajo. Y en todo esto vemos que él tuvo macrotumia, fue paciente porque sabía que al final tenía que traerles a la verdad, tenía que darles la verdad. Nunca abandonó eso y se fue. Soportó a aquellas personas que le causaron dolor personal, que infligieron heridas en su propio cuerpo. Soportó a estas personas que le causaron dolor, que lo hicieron incluso hasta llorar, que le rompieron el corazón. Entre esos, parte de los hermanos de los Corintios. Y él soportó. Y luego el siguiente grupo de 3, que dice en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y la bondad es acción.
es acción. Esta palabra significa que tú haces el bien a la gente. No importa lo que le hayan hecho estas personas, Él siempre les hacía el bien. Recuerda usted Gálatas 6:10 que dice que debemos hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Y Él lo hizo, Él cumplió esto. Esa es la bondad. Es un tipo de bondad que proviene de alguien que no tiene fin en su compasión. Le hayas hecho males o no, Él siempre está derramando esta bondad y haciendo bienes aún a estas personas. Tiene compasión de esas personas. Y luego dice que Él soportó en el Espíritu Santo. Y esto sería el corazón de todo. Porque ¿cómo es que un hombre puede sostenerse, soportar todo este tipo de cosas? Pensamos que este podría ser el corazón de todo. Está en medio de toda esta lista, pero es la razón por la que todas las demás eran verdad. ¿Por qué? Porque Él perseveraba en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que Él caminó en el Espíritu. Significa que Él disfrutó de la plenitud del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu, del poder del Espíritu, del consuelo, del gozo del Espíritu, de la libertad que trae vivir en el Espíritu. Y esto significa entonces que Él no entristeció al Espíritu, no lo apagó al Espíritu ni lo frustró. Significa que Él manifiesta el fruto del Espíritu y camina en ese Espíritu. Y es por eso que Él no satisfizo los deseos de la carne. No satisfizo los deseos de la carne. Él dejó que la palabra de Cristo habitara en Él ricamente. El Espíritu Santo estaba en control de la vida de Pablo y fue el Espíritu que obró y sirvió y oró, y entonces sí, Él predicó y vivió de esa manera. Y luego termina el verso 6 en amor sincero. Y bueno, ¿por qué tendríamos los cristianos amor sincero? Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. El Espíritu que habita en nosotros, en el momento de ser creyentes, Él ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Así que ese amor, si Él caminaba en el Espíritu, el amor que tenía Él era genuino amor, producto del ministerio del Espíritu. Y cuando caminas en el Espíritu experimentas ese fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz. Y ahí está el amor. Eso es lo que había en Él. Amor genuino. Es el amor ágape. Ese es el amor del sacrificio. Ese es el amor de la voluntad. No es el amor de la atracción. No es el amor de es que estoy emocionado. No es el amor de los afectos sensuales. Es simplemente el amor de la voluntad. De alguien que dice, quiero sacrificarme. Aparte de cualquier atracción, quiero sacrificarme. Ese era un amor sincero, un amor devoto por todos sus amigos y también por sus enemigos. Y todos los hermanos de la iglesia, ya sea que lo amaran o se hubieran vuelto contra Él, Él manifestaba este tipo de amor. Así que esta dramática lista de realidades encomiables en las que Él soportó inquebrantablemente concluye con 3 finales. Mira el verso 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Son muy importantes estas. Lo vamos a ver la próxima semana, tal vez con mucho detalle. ¿Sí? Pero vemos que Pablo nunca se hundió en los medios humanos, nunca se hundió en las cuestiones terrenales. Él operó dentro de los límites de la Escritura, de la palabra de la verdad. Él operó en el poder de Dios, solo con las armas de la justicia, ¿sí ves? Solo con las armas de la justicia. Él no operó con las armas de la carne. Él no operó con las armas de la carne. Vaya, este es el elogio del apóstol Pablo. Así podemos elogiarlo al apóstol Pablo y él lo hace. Este es el elogio. No podríamos decir, él es el constructor de un imperio de iglesias que él formó y levantó. Él no es elogiado por eso, ¿ves? No es elogiado por eso. Este es el hombre que persevera hasta el final. Ese es el elogio. Este hombre persevera hasta el final. Tanto en esas hostilidades negativas que se le presentan cuando estos enemigos humanos
Aún los enemigos sobrenaturales del Evangelio luchan contra él. Y este hombre perdura en el lado positivo de las gracias y virtudes divinas que Dios quiere de un embajador fiel. Y él perduró en ambos y así protegió su ministerio. Protegió así su reputación y así se encomendó a Dios y a los hombres. Pensarías que con una vida tan noble y una vida tan elogiosa habría un gran aplauso para este hombre, ¿no? Pero ninguno le da aplausos. Ninguno lo pudo reconocer así. Que en la multitud se podrían decir, y vaya, aseguremos a este hombre de mantenerlo bien, porque este es mejor que 10,000 de nosotros. De David pudieron decir eso, ¿sí? De David pudieron reconocerlo así. Y qué bien que pudiesen reconocer así, pero de Pablo no pudieron decir eso. Ojalá hubiesen dicho, no mates a este hombre, este tipo vale más que 10,000 de nosotros, pero no dijeron eso. Y eso nos va a llevar a esa cuarta perspectiva, que la diremos la próxima semana. Incluso toda la noble devoción a las otras expectativas, abrumado por su privilegio, siempre vio así. Por eso él no se detuvo, ¿sí ves? Siempre veía un privilegio ser colaborador de Dios. Y eso lo llevó a ser apasionado. Ponía todo el apóstol Pablo, era una pasión para él cumplir ese ministerio. Y luego hemos visto que él protegía totalmente la integridad y la pureza de su propia vida ante Dios por el poder del Espíritu Santo. Él podía hacer eso. Y aún él, que hacía eso, vivía en esta paradoja de amor y odio. Él vivía en esta paradoja de amor y odio. Nos convertimos en enemigos para aquellos que escuchan el Evangelio y lo rechazan. Vamos a ser enemigos. Y vamos a ser amados para aquellos que escuchan el Evangelio y responden correctamente a este mensaje. Así que para algunos somos un salvador de vida para vida y para otros somos un salvador de muerte para muerte. Pero en cualquier caso nos elevamos como un olor fragante a Dios. Eso es lo que seríamos, ¿sí? A pesar de estar en esta paradoja. ¿Quiere decir esto que Dios se complace cuando somos un salvador de muerte para muerte? ¿Se complace en eso Dios? Claro que sí, claro que sí. Porque Dios está complacido de nuestra fidelidad, ¿entiendes? De nuestra fidelidad. Y este es el caos y la dicotomía entonces del ministerio. Esta es la vida de alguien que es una fuerza para la verdad. Esa es la vida de quien separa lo verdadero de lo falso, que dice esto es correcto, esto no es correcto porque así lo dice la Biblia. Del pecador de lo santo, él lo separa. Esta es la vida de quien encarna el verbo. Así es como es, y es así como deberíamos esperar que sea, como Pablo lo vivió. Y a medida que nos acercamos a los días aquí en nuestra cultura, tal vez no vivimos como el apóstol Pablo. En su cultura fue terrible, cómo lo persiguieron de manera frontal. En este país que vivimos y en esta América no hay algo así todavía como eso. Pero tal vez sería un poco o más difícil de soportar de las sutilezas que tiene nuestra cultura. Es muy sutil porque entra de otras maneras la cultura en nuestras vidas. Pero debemos recordar esto, que aunque vivimos en una cultura así, de una u otra forma el Evangelio tiene enemigos humanos y tiene enemigos sobrehumanos. Debemos entenderlo. Satanás y todo su séquito luchan sin cesar contra la verdad de una forma u otra. Y tenemos que soportar eso sin compromiso, ¿ves? Y por otro lado, Dios ha dado las gracias para mantenernos fuertes y efectivos para aquellos que escuchan y creen y queremos perseverar fieles en esas gracias. Y aquí las ha mencionado cada una de ellas el apóstol Pablo. La popularidad no es nuestro objetivo. Yo sé que la mayoría de los pastores aquí cuando estudian en los seminarios, eso es lo que se aprende. Yo estudié en un seminario aquí y eso es lo que tú aprendes porque los líderes son así. En su mente tienen es ser
famoso, ser glorioso, ser popular. Quiero tener una iglesia de una naturaleza inmensa, ¿sí? La popularidad no es nuestro objetivo. A Jesús lo mataron, ¿ves? No fue popular. Y él dijo, el siervo no está por encima de su Señor. Jesús dijo, el siervo no está por encima de su Señor. Así que si tú vas a ser un siervo verdadero, no sé cómo puedas mejorarle a Cristo, porque a Él lo mataron. A Él lo mataron. Ser amado, qué alegría tan maravillosa. Y sabes que lo que es cuando llevas a alguien a Cristo, ¿no? Vas a ser odiado, entonces. Y tenemos que aceptar estas cosas. Todo aquel que predica como embajador de Cristo, y todos somos llamados a eso, es eso lo que debemos tener en cuenta. Es la naturaleza de lo que hacemos y quiénes somos. Oremos. Padre, gracias. Gracias por mostrarnos lo que es el ministerio cristiano, lo que significa ser embajadores tuyos, diciéndole al mundo, junto con nuestro Dios, de que se arrepientan en la suficiencia, en la obra de Cristo en la cruz, lo que Él hizo. Solo gracias, Señor, solo gracias. Pero esta es la paradoja y estas son las circunstancias en las que nosotros nos encontramos y vivimos, Señor, a diario. Ayúdanos a ser perseverantes. Si hay algún elogio en nosotros, sea eso, de que a través del Espíritu Santo nos das la fuerza y el poder de perseverar en todas estas angustias y en el lado positivo en cumplir la pureza y todas las cosas que señalas allí, Señor. Gracias te damos. Qué profesión tan grande, Señor, ¿no? Padre, todo un caminar para nosotros, prometiéndonos esto, sabiendo que es algo tan honorífico, tan altísimo. Qué privilegio, Señor, ser colaboradores tuyos. Ayúdanos a ser testigos fieles de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por este tiempo que hemos pasado aquí, reconociendo que eres nuestro Dios, alabándote, adorándote en el corazón, recibiendo tu palabra, esperando que transformes nuestras vidas, Señor, y nos asemejemos más a nuestro Señor Jesucristo. Llévanos con tus más ricas bendiciones y bendice el tiempo de comunión que tenemos ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.